¿Sí? ¿Empiezo? Vale, muy bien. Bueno, oye, pues nada, muy buenas a todos. Me llamo Borja Vilaseca y nada, un placer compartir estos momentos con la pantalla de mi ordenador esperando que este mensaje llegue a más personas, ¿no? Bueno, el título de esta pequeña ponencia se llama Educación o Condicionamiento y nada, muy brevemente me gustaría empezar simplemente con un cuento que dice que había un grupo de científicos que metió en una jaula a 5 monos y en el centro de la jaula había una escalera y en lo alto había unos plátanos, ¿no? En ese momento uno de los monos, al ver los plátanos, fue a por ellos y justo en ese instante los científicos rociaron con un chorro de agua helada a los 4 monos que se quedaron en el suelo, ¿no? A base de repetir este ejercicio, pues bueno, los monos empezaron a pegarse palizas entre ellos cada vez que uno de los monos intentaba subir a por los plátanos, ¿no? Después de palizas y palizas y palizas, al final los monos se quedaron resignados en el suelo, mirando los plátanos sin cogerlos, ¿no? En ese instante los científicos sacaron a un mono original y metieron a un mono nuevo. El mono nuevo que hizo, ver los plátanos, tratar de subir por la escalera, pero justo en ese instante los demás empezaron a pegarle palizas para no recibir un chorro de agua helada, ¿no? Finalmente el mono se resignó, en ese instante los científicos sacaron a un mono original y metieron a un mono nuevo, ¿no? Y así se fue repitiendo el ejercicio, hasta que finalmente los científicos encontraron que tenían a 5 monos que nunca habían recibido un chorro de agua helada y sin embargo se seguían pegando palizas unos a otros cada vez que uno intentaba coger los plátanos, ¿no? Si hubiéramos podido preguntar, oye, pero ¿por qué hacéis esto, no? ¿Por qué os pegáis entre vosotros? Pues igual alguno de los monos nos hubiera dicho, no lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así, ¿no? Y bueno, me gusta empezar con este pequeño cuento porque para mí es una metáfora un poco del tipo de educación industrial que todos nosotros hemos recibido, ¿no? Y bueno, antes de seguir con esta ponencia, simplemente invitaros a todos los oyentes, si me estáis escuchando y viendo bien, que por favor, que aunque me vais a hablar con pasión y convicción, que no os creáis nada, no os creáis una sola palabra de lo que diga, que verifiquéis cada una de estas palabras, toda esta información a través de vuestra propia experiencia, ¿no? Y más que nada porque ahora mismo estoy hablando en la pantalla del ordenador y si está llegando algo de esto, por favor, coger esa información y verificarla, ¿no? Porque ya nos han venido muchas creencias acerca de cómo hemos de pensar, cómo hemos de comportarnos y cómo hemos de vivir nuestra propia vida, ¿no? Bueno, dicho esto, el tipo de educación que todos hemos recibido básicamente ha sido una educación industrial orientada a tener una mentalidad de empleado. Han castrado nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos. Es una educación orientada a obedecer, a seguir las instrucciones de un patrón. Y bueno, como decía, el sistema pedagógico, el sistema educativo hoy en día se diseñó en el siglo XIX, en plena era industrial, para unas, bueno, pues unas aspiraciones y unos valores muy determinados de aquella era, ¿no? Pero como sabéis, esta era ya ha terminado en las economías desarrolladas y sin embargo seguimos educando a las nuevas generaciones, pues eso, para ser empleados dóciles, consumidores voraces y contribuyentes pasivos, ¿no? Esperando siempre que sea papá Estado y mamá corporación quien resuelva nuestros problemas y conflictos económicos y existenciales, ¿no? Claro, todo esto generalmente genera pues un contagio social, ¿no? Es decir, una forma de entender la vida que se habla de un viejo paradigma, una vieja manera de pensar. Y ya no hace falta ni siquiera que sean las instituciones que promuevan este tipo de mentalidad, porque es la sociedad misma quien está tan condicionada que se convierten en ovejas que ya no necesitan pastor, ¿no? Cada vez que uno de nosotros intentamos seguir nuestro propio camino en la vida, no pasa nada, que es nuestro propio entorno que nos hace sentir raros, diferentes, incluso locos, ¿no? Aquí hay otro cuento que dice que había una vez un reino que estaba gobernado por un rey muy déspota, muy joven, que un buen día se cayó del caballo y se rompió las dos piernas, ¿no? Y ninguno de los médicos pudo pues, curarle y tuvo que andar el resto de su vida con la ayuda de dos muletas, ¿no? El rey era tan déspota, tan engreído, tan egocéntrico, que mandó ordenar un decreto por el cual al día siguiente todo el reino tenía que andar con la ayuda de dos muletas. Ya no se podía caminar con las dos piernas, ¿no? Todas las personas que se negaban a andar con muletas eran ejecutadas, penas de muerte, tal era la crueldad del rey, ¿no? Y bueno, las madres empezaron a educar a sus hijos para que andaran con muletas. Y bueno, de la noche a la mañana todo el mundo empezó pues eso, a caminar con la ayuda de dos muletas, ¿no? El rey tuvo una vida tan longeva que murió, muriendo consigo el recuerdo de que se podía andar con las dos piernas, ¿no? Finalmente, pues eso, algunos abuelos en la plaza del mercado, pues le decían a los jóvenes, chavales,
caminar con las dos piernas, dejar las muletas, llevar una vida más natural, ¿no? Se puede andar con las dos piernas. Pero los chavales ya condicionados se reían de los abuelos, ¿no? Finalmente se cuenta que hubo un chaval que, oye, siguiendo estos consejos, pues empezó a tratar de andar con las dos piernas y bueno, pero claro, sus piernas estaban entumecidas, se caía en la plaza del mercado y todo el mundo se reía de él, ¿no? Pero bueno, poco a poco sus piernas se fueron fortaleciendo, empezó a caminar y ya el día que empezó a saltar y a correr, todo el mundo le negó la mirada, ¿no? Y dejó de hablarle para siempre, ¿no? Entonces se cuenta que en este reino donde todo el mundo lleva una vida limitada, se recuerda a este joven como el loco que caminó sobre sus dos piernas, ¿no? Y bueno, cuento este cuento porque hoy en día se habla de la paternidad inconsciente, ¿no? Es decir, es algo que nos venimos haciendo los unos a los otros de generación en generación, ¿no? Proyectamos nuestra manera de entender la vida limitada, condicionada, propio de este sistema educativo de la era industrial, sobre las nuevas generaciones. Y lo hacemos con todas nuestras buenas intenciones, ¿eh? Lo que queremos es que las nuevas generaciones se adapten al orden social establecido, que sean normales, corrientes, que sigan el camino trillado por el que andamos la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que hacemos es proyectar nuestros miedos, nuestras creencias, nuestros valores. Fijaros que ninguno de nosotros hemos elegido nuestro equipo de fútbol, no hemos elegido nuestra religión, nuestras creencias políticas, nuestro idioma, nuestra cultura, todo eso nos es impuesto por la sociedad. Y esta paternidad inconsciente, como decíamos, es hacer con tus hijos lo que tus padres hicieron contigo en su día, ¿no? Como decía Banksy, la mayoría de padres están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos, menos dejarles ser ellos mismos, ¿no? De tal manera que los seres humanos se dice que hemos pasado por tres grandes etapas evolutivas, ¿no? La primera es la inocencia, es decir, ausencia de información. Los niños pequeños viven maravillados, asombrados por el misterio que es la vida, ¿no? No están condicionados como los adultos ya prefabricados, ¿no? Por este sistema educativo industrial. Los niños pequeños recuerdan que la felicidad es una actitud que consiste en jugar y un poco en disfrutar de lo que es, del momento presente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa inocencia, poco a poco, a través de esta paternidad inconsciente, de esta sociedad prefabricada, de este sistema de educación industrial, poco a poco se va sepultando por creencias limitantes, erróneas, falsas, acerca de quién soy y qué es esto que llamamos vida, ¿no? Y a eso se le llama ignorancia. Ignorancia es la segunda etapa evolutiva y es en la etapa en la que nos encontramos la mayoría de nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros hemos pasado por esta cadena de montaje que es la educación contemporánea, e insisto, no se trata de culpar ni de juzgar a ningún maestro, ningún profesor, pues para mí son héroes contemporáneos, personas que viven su profesión con vocación. Se trata de simplemente de cuestionar el sistema educativo, ¿no? Y de tratar de reformarlo, pero primeramente reinventando nosotros mismos, ¿no? Nuestra propia mentalidad para desde ahí poder promover otro tipo de educación emocional, ¿no? Sobre las nuevas generaciones. ¿Cómo se sabe que eres un ignorante? Por los resultados que obtienes en tu vida, ¿no? Ahora mismo te levantas por la mañana con energía, con agradecimiento, valorando las pequeñas cosas, te duchas mientras te estás duchando o mientras te estás duchando ya estás pensando en otra cosa, en el futuro, en el pasado. Eres una persona fácil, alegre, que tiene relaciones pacíficas, constructivas, armoniosas, o por el contrario eres conflictivo, siempre luchando, peleándote contra los demás, contra la realidad. Eres una persona que vives tu trabajo con indiferencia, con resignación, tratando de a ver cuándo llega el viernes y estando un poco en guerra con tu jefe, con la empresa, quejándote, indignándote, culpando a los demás. O por el contrario, eres una persona responsable, que estás tratando de conocerte a ti mismo, sabiendo de qué manera puedes aportar valor añadido a la sociedad, agradeciendo todo lo que ahora mismo puedes disfrutar en esta vida. Es decir, por los resultados emocionales que obtenemos, podremos verificar si estamos obrando desde la ignorancia. La ignorancia se manifiesta especialmente en una actitud victimista, en lucha y conflicto contra los demás, contra las circunstancias, contra la realidad, contra el sistema, y luego también por el sufrimiento. Cuanto más ignorantes somos, más sufrimos, ¿no? Y no se trata ahora de machacar nosotros mismos, simplemente de reconocer que al final hoy todos somos víctimas del sistema educativo. Y no hay nadie que inculpar, porque esto es algo que nos venimos haciendo los unos a los otros desde que comenzamos a organizarnos como sociedad, ¿no? Se trata simplemente de pararse, cuestionarse, como decía Mark Twain, cada vez que te encuentres del lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar, ¿no? Y eso da lugar a la tercera etapa, que es optativa, que es el camino del autoconocimiento, que es la sabiduría, que es empezar a cuestionar las creencias con las que has creado este personaje con el que te relacionas en el gran teatro de la sociedad. Es empezar
atreverte a escuchar tu propia voz interior, ahogando el ruido de la mayoría, de la voz de tus padres, de la sociedad, de los políticos, de la tele, empezar a seguir a tu corazón, empezar a escuchar a esa semillita con la que naciste, porque de forma innata te puedes reconectar con tu potencial, con la flor, por seguir con esta metáfora, que cada uno de nosotros podemos llegar a ser en esta vida, ¿no? Una vez más, la sociedad se ha convertido en un gran invernadero que nos dice qué tipo de flor hemos de ser, cuando aquí todos nosotros somos una flor única y irrepetible, ¿no? Y algún día la educación emocional acompañará a las nuevas generaciones a que descubran de qué manera convertirnos en lo que somos, ¿no? Y no convertirnos en sucedáneos prefabricados para adaptarnos un poco al sistema en el que vivimos, ¿no? Bueno, fruto de este tipo de educación industrial tan materialista, desde mi punto de vista castradora de nuestra autoestima, de nuestra confianza en nosotros mismos, pues bueno, inevitablemente las personas padecemos potencialmente dos grandes crisis, pero es la misma, ¿eh? La primera es la crisis de la adolescencia. Es nuestra primera gran crisis existencial, es una crisis de identidad, quién soy, qué hago aquí, dónde vengo, una confusión brutal. Yo desde la academia, este proyecto tan bonito que hemos montado ya en 7 ciudades españolas, promoviendo educación emocional gratuita para adolescentes, para jóvenes que están buscando, ¿no? Pues verificamos lo mismo, ¿no? Que estos chavales son inquietos, sensibles, inteligentes, rebeldes, inconformistas, que no le ven ningún sentido a la sociedad materialista y consumista que entre todos estamos montando, y que bueno, empiezan a querer tomar las riendas de su propia vida emocional, ¿no? Entonces la crisis de la adolescencia, insisto, es la primera gran crisis existencial, la pasamos todos, algunos es más violenta, más sufrida, conectamos con este vacío existencial, pero ¿qué pasa? Como la educación pues, está orientada a memorizar, a obedecer y a un poco pues, una serie de cosas que desde mi punto de vista no sirven para mucho. Yo recuerdo mi paso por el colegio y no recuerdo haber aprendido nada más que a leer, a escribir, a sumar, a restar y a tener el idioma con el que me estoy relacionando ahora mismo con vosotros. Poco más. Me aburría mucho en clase, a mí me hubieran diagnosticado el TDAH. Insisto en el TDAH de que una chica de la academia con 17 años nos decía, fíjate cómo son los adultos, que en vez de reconocer que el sistema educativo está enfermo, nos hacen creer que los enfermos somos nosotros, diagnosticándonos el TDAH, el trastorno, con déficit de atención, con hiperactividad, dándonos un montón de pastillas para que las farmacéuticas se forren, ¿no? Imaginaros cómo suben algunas de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esta crisis de la adolescencia, como no tenemos recursos, herramientas, como estamos tan enajenados de la persona que verdaderamente somos, de esa verdadera esencia que está en nuestro interior, la mayoría de jóvenes, un poco siguiendo el ejemplo de sus padres, pues se refugian en el botellón, en las drogas, en el sexo, en las discotecas, en los videojuegos, en el fútbol, en lo que sea, ¿no? Es decir, mirar hacia otra parte porque hay tanto dolor en mi interior, hay tanta confusión, hay tanto malestar, estoy hecho un lío, pero no sé por dónde empezar. Y tengo tanto miedo que al final, oye, me refugio mirando hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, durante unos años ahí estamos los jóvenes, ¿no? Pues perdiéndonos completamente en esto que llamamos diversión, que al final es una evasión constante del malestar, del dolor que sentimos en nuestro interior, por haber recibido un tipo de educación que va en contra de la persona que verdaderamente somos. Y bueno, poco a poco van pasando los años, te conviertes en un adulto, no tienes muy claro quién eres, hacia dónde vas, para qué sirves, cuál es tu talento, tu inteligencia emocional, tus dones, tu pasión en la vida. No, estamos muy enajenados y todo eso hemos perdido el contacto con esa voz interior, con esa semilla, donde está toda esa información que está en nuestro interior, esa sabiduría, ¿no? Y bueno, van pasando los años, cumples 30, entonces de repente ya te lías, un coche, una casa, una hipoteca, que esto también son consignas de la sociedad capitalista en la que nacemos. Y bueno, te vas alejando de ti mismo y al final, bueno, pues te vas resignando, te vas conformando, te vas haciendo mayor. Y esta misma crisis no resuelta, que es la crisis de la adolescencia, muta y se convierte en la crisis de los 40. La crisis de los 40 es una otra gran crisis existencial, pero que es la misma. Es la crisis de identidad, es decir, quién soy, qué hago aquí, hacia dónde voy, ¿no? Pero la diferencia es que a los 40 años la mayoría de personas han hecho todo lo que este sistema les ha dicho que tiene que hacer, han tenido todo lo que este sistema les ha dicho que tiene que tener y sin embargo empiezan a reconocer conscientemente que se sienten vacíos y que su vida carece de sentido, ¿no? A mí esta gran crisis la viví en la adolescencia y afortunadamente, pues mira, movido por este sufrimiento, empecé a buscar y me encontré a mí mismo, ¿no? Muy jovencito y desde entonces, oye, pues trato de seguir, como os decía, esa voz interior que te anima a seguir tu propio camino en la vida, ¿no? Más allá de lo que esta sociedad nos ha dicho a todos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces nos encontramos ahora mismo
En otro proyecto precioso que es el Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona, el proceso pedagógico que hemos montado para que las personas un poco cuestionen todas las creencias con las que han sido condicionados es el mismo que el de la academia. Es decir, nos encontramos con que la manera de afrontar la crisis de la adolescencia con la crisis de los 40 es la misma. Por supuesto, cambia la manera de fomentar estas reflexiones. No es lo mismo hablar con un adolescente que hablar con una persona que tiene 40 años, ¿no? Insisto, la crisis de los 40 llega a los 30, a los 35, a los 40, a los 45, a los 50, a los 60. Es cuando tu nivel de malestar es superior a tu nivel de cambio. Y empieza a dar sentido a esto de conocerte a ti mismo, ¿no? Aquí hay otro cuento que dice que había un perro que se llamaba Perezoso, que estaba sentado encima de un clavo y le dolía mucho y estaba, ¿por qué a mí, maldita sea, maldito Estado, maldito banco, malditas empresas? Y de repente aparece un amigo suyo y dice, oye, Perezoso, ¿por qué no te levantas? Y dice, porque no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de levantarme, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando ahora es que debido a esta macrocrisis de conciencia, de responsabilidad, de valores, que algunos dicen que también es económica, ¿no? Por provocar, cada vez más personas están empezando a conectar con la necesidad de cambio, con la necesidad de cuestionarse, con la necesidad de levantarse de ese clavo y empezar un poco, pues eso, a cuestionarse, a tomar las riendas y a seguir su propio camino en la vida, ¿no? Es esta gran crisis de los 40 que es fantástica, es maravillosa y que es esa gran oportunidad para reinventarnos, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando esta pequeña breve ponencia, se habla de que estamos ya en un nuevo paradigma, una nueva era, la era del conocimiento, ¿no? A raíz un poco de la globalización, a raíz de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a raíz de que muchas empresas están deslocalizando todos sus procesos industriales y productivos a economías emergentes como China, Brasil, India, a raíz de que ahora mismo pues bueno, lo que se está viendo es que todo lo que puede hacer un chino o puede automatizarse o digitalizarse va a acabar haciendo chino o va a acabar digitalizándose, ¿no? Es el momento de aportar valor añadido. Es decir, para realmente tener un ingreso continuado en esta sociedad, no basta con vender nuestro tiempo a cambio de un salario, ¿no? No basta con mandar nuestro currículum a una empresa. Esto se ha acabado. El mercado laboral está cambiando radicalmente, ¿no? Se está adaptando a la nueva era, la era del conocimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos encontramos que hemos sido educados para afrontar un mundo que ya no existe. El mundo industrial ya no existe, sin embargo, seguimos estudiando mucho, sacando buenas notas, haciendo un título universitario, pero esto ya no nos garantiza un puesto de trabajo, ¿no? Las empresas están recortando miles y millones de nóminas para tratar de seguir siendo competitivas, aunque también, por supuesto, movidas por la codicia de los directivos, que también hay que decir que, bueno, una de las creencias contemporáneas es que buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos, en el tener, ¿no? Y de ahí el culto al dinero, al materialismo, al éxito, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, toda esta confusión movida por esta educación que hemos recibido está dando lugar a que muchas personas se encuentren en el mercado laboral perdidas, confusas, movidas por esta actitud victimista y sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Ni qué pasos seguir, pues para reencontrar un poco su lugar en el mundo laboral y económico, ¿no? Entonces, un poco lo que está emergiendo con fuerza es este autoconocimiento, este desarrollo personal. Es una industria emergente, hay que ser muy autocríticos, hay mucho gurú, hay mucho, yo mismo podría ser uno de ellos, ¿no? También hay que ser muy autocrítico con los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero está respondiendo a una necesidad macro brutal de cambio y transformación, ¿no? Las personas cuestionarse para, como decía Einstein, no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de comprensión en el que lo creamos, ¿no? Entonces, un poquito para resolver los nuevos problemas que se nos avecinan necesitamos una nueva mentalidad. Y para tener una nueva mentalidad hemos de cambiar de paradigma, cambiar una visión profunda de la vida, ¿no? Pasar de esta mentalidad industrial a esta mentalidad más de la era del conocimiento, ¿no? Por eso ahora mismo, personalmente, lo mejor que puede hacer un ser humano hoy en día para mí es conocerse a sí mismo, cuestionar todas las creencias con las que hemos sido condicionados por el sistema educativo, dejar de culpar, dejar de victimizarse, dejar de indignarse y empezar a tomar las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Viendo cómo gano, cómo gasto dinero y sobre todo de qué manera puedo aportar valor añadido a esta sociedad. Porque a menos que aporte valor añadido, a lo largo de los próximos años, cuando la crisis pase, lo que viene para quedarse es la globalización. Y será difícil, pues eso, que alguien nos pague dinero, a no ser que ofrezcamos riqueza, valor, algo que realmente no pueda copiarse, no pueda digitalizarse o no pueda externalizarse a una economía emergente, ¿no? En ese sentido es muy importante que empiece a emerger la paternidad consciente, ¿no? La paternidad consciente básicamente es
Primero he aprendido a emanciparme de mis padres, emanciparme emocionalmente. Estoy en agradecimiento con mis padres, no importa cómo hayan sido, pero yo he aprendido a reinterpretarlos de tal manera que, oye, entiendo que son dos seres humanos que lo han hecho lo mejor que han podido, que ellos también están limitados, que ellos van con su pedazo de mochilón, yo voy con mi maletita, pero ellos con su pedazo de mochilón emocional. Una vez me he emancipado de ellos, empiezo a conocerme verdaderamente y puedo un poco trasladar esa emancipación, esa educación, desde la libertad, desde la responsabilidad a las nuevas generaciones, entendiendo que mis hijos, y yo estoy a punto de ser padre, en 4 semanas nacerá Lucía, pues yo veré a mi hija Lucía con que la sabiduría está dentro de ella. Dentro de ella está su potencial, su talento. Dentro de ella está todo lo que necesita para ser feliz, para descubrir su lugar en el mundo. Un padre consciente lo que hace es facilitar ese proceso, acompañarla para que tu hijo se convierta en el ser humano que ha venido a ser y no en la persona que tú consideras que tiene que ser, ¿no? Eso para mí es la esencia de la paternidad consciente. ¿Para qué? Pues para al final contribuir a que tu hijo tenga los mayores recursos, herramientas para afrontar el nuevo mundo que viene, tremendamente competitivo, que a menos que se convierta en la mejor versión de sí mismo, a menos que encuentre todo el valor, toda la riqueza que está en su interior, pudiendo ponerlo al servicio de la sociedad, de los demás, a través de una profesión útil, creativa y con sentido, insisto, eso para mí es el mejor regalo que hoy en día le puede hacer un padre a su hijo, ¿no? Pero claro, ¿cómo podemos hacer eso para con nuestros hijos si no lo hemos hecho primeramente con nosotros mismos, ¿no? Por eso ahora mismo el viaje es comenzar con uno mismo y luego, por supuesto, llevar esto a cabo a través de la paternidad consciente. Bueno, ya para acabar un cuento y luego pues daremos paso, ojalá que haya debate, tertulia, lo que os apetezca. Decía que había una vez un científico que está en su laboratorio investigando cómo cambiar el mundo, cómo cambiar el Estado, cómo cambiar las empresas. Y entra su hija pequeña y dice, papá, yo te voy a ayudar. Y el científico, niña, déjame, que esto son cosas de mayores. Va, vete, haz lo que quieras, vete, déjame en paz. Pero la niña no se va de su laboratorio. Entonces el científico coge una revista, ve la imagen del mundo, empieza a recortarlo en trozos a modo de puzzle y se lo entrega a su hija. Dice, mira, hija, aquí tienes el mundo todo roto. Venga, va, arréglalo, como si fuera un puzzle. Y el científico pensando, claro, que tardaría días en arreglarlo y así le dejaría tranquilo, ¿no? Bueno, pues la niña acabó de una hora y dice, papá, ya está, ya lo ha arreglado. Y el padre, el científico, sorprendido, ve y sí, sí, efectivamente el puzzle estaba ya otra vez compuesto, el mundo entero estaba arreglado, ¿no? Y dice, oye, hija mía, ¿cómo lo has hecho? Si tú nunca habías visto la imagen del mundo, ¿cómo lo has hecho? Y dice, mira, es verdad, cuando he intentado, pues eso, arreglar el mundo no he sabido cómo hacerlo, pero luego me he acordado que cuando has cogido la revista, en el otro lado de la imagen del mundo había la imagen de un hombre. Y yo sí que sé cómo es el hombre. Entonces, nada, le he dado la vuelta a todos los papelitos y al arreglar al hombre me he dado cuenta de que he arreglado el mundo, ¿no? Bueno, oye, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, damos paso si queréis a un pequeño debate, preguntas, lo que os apetezca. Bueno, mientras llegan veo que también hay aquí un par de interacciones. Por supuesto, todo este discurso que estoy haciendo sé perfectamente el tipo de personas que dirijo, ¿no? Es decir, alguien comenta lo de tener cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Obviamente, ¿no? Es decir, una vez tenidas las necesidades básicas cubiertas, cuando uno empieza pues, a poder filosofar sobre la vida, ¿no? ¿Qué le vas a comentar a la gente que ahora mismo está sufriendo un montón y apenas tiene tiempo ni siquiera para pensar tranquilamente sobre estas cuestiones, ¿no? Pero insisto, ¿cómo podemos resolver nuestros problemas actuales desde el mismo nivel de comprensión en el que los creamos, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Barcelona damos cursos gratuitos y la academia es gratuita y hay un montón de proyectos gratuitos en esta era del conocimiento para personas que al final están buscando, ¿no? Al ser humano se le puede dar agua, pero no se le puede dar sed. Y entonces, para mí, oye, hoy en día realmente cada vez hay menos excusas para que las personas tengan más conocimiento, más información, más sabiduría para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Pero por supuesto este discurso sí que es un discurso pues para personas como yo seguramente privilegiadas, ¿no? Que han tenido por lo menos el tiempo, la energía para poder cuestionarse estas cuestiones, ¿no? También es verdad que hay muchas personas que son muy privilegiadas y que jamás harán este tipo de reflexiones, ¿no? Simplemente seguir ese camino trillado, ¿no? En cuanto, yo os puedo hablar como hijo, estoy a punto de ser padre, pero todavía no lo soy, ¿no? Pero simplemente lo que yo me voy a poner en práctica y cometeré mis millones de errores insisto, es decir, ver a mi hija como lo que es un potencial por desarrollar. Entonces hay que ponerles límites a los niños.
sobre todo en esta primera etapa, como decís, hasta los 7 años, tremendamente dependientes de sus padres, pero en la medida en que tú has despertado, seguramente intentarás ver a tu hija como un espejo, ¿no? Y no proyectarte en exceso ni llenarle de limitaciones, ¿no? Y seguramente cada vez que le vaya a poner una limitación a mi hija, espero que me haga de espejo y por lo menos ver cómo me puedo relacionar con eso para tratar, una vez más, de no castrarla ni no tratar de que se convierta en la persona que yo he decidido que tiene que ser, ¿no? Entonces, para mí simplemente es eso, ¿no? Es verla, es como la ves, es un poco como la miras, pues verla como lo que es, un gran potencial. El talento está dentro de ella, la sabiduría está dentro de ella, todo lo que necesita en la vida está dentro de ella. Y entonces, poco a poco, pues voy a través del juego, el cariño, el amor, por supuesto con otros chavales, que se socialice, pero en la medida que ya vayas teniendo tus mini conversaciones con tus hijos, pues tratarlas desde esa perspectiva, ¿no? Porque yo lo que veo es que la mayoría de adultos se han limitado a seguir el camino que sus padres o el entorno en el que han nacido les han dicho que tenían que hacer. Y pobre de ti como te salgas del camino trillado. No te lo perdonan, ¿no? Entonces, la paternidad consciente, insisto, es un gran reto y yo estoy convencido de que la mayoría de personas que estamos ahora mismo en estos foros es el gran viaje al que estamos llamados a hacer, ¿no? Bueno, nadie puede cambiar a nadie, ¿no? Entonces me pregunta acerca de cómo lo podemos hacer con los padres y las madres, ¿no? Yo realmente me relaciono mucho con muchas madres que lo primero que hacen es, oye, méteme a mis 3 hijos en la academia, tú cámbiamelos, ¿no? Y dices, señora, gracias por la confianza, pero que nos escriban sus hijos. Es decir, aquí tienes que verificar si hay correspondencia. Tienes que verificar si la persona está verdaderamente motivada, ¿no? Entonces, una vez más, lo mejor que podemos hacer por los demás es encarnar esos valores que nos gustaría algún día encarnar a otras personas, ¿no? Inspirarles a través de nuestro propio ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, oye, pues las personas que estén dispuestas a adentrarse en el autoconocimiento, en la responsabilidad personal, bienvenidas sean, tanto si son los hijos como si son los padres. En la academia han pasado cosas muy bonitas. A veces ha entrado el hijo de 17, 18, 19 años y con el tiempo su padre ha acabado viniendo a algunos de los talleres que pues hemos realizado para padres, ¿no? Pero insisto, nadie puede forzar ni obligar a nadie a hacer este cambio, ¿no? Y tampoco es necesario en muchos casos, ¿no? Lo importante es trabajar con las personas que verdaderamente sientan esta necesidad, ¿no? Entonces, en cuanto a los educadores, para mí que ahora mismo estamos montando guarderías, estamos con proyectos de colegios y demás, lo importante es que el educador sea una persona transformada, sea una persona que haya cuestionado el molde con el que fue condicionado, porque si tú no sales de tu molde, todo lo que hagas en la vida será para perpetuar el molde que predomina en la sociedad, ¿no? Entonces lo importante es que no importa con su forma de ser o lo que fuera, lo que importa es que sea una persona transformada, sea una persona consciente, despierta, que se conozca a sí misma, que haya hecho un proceso, que ahora mismo esté obteniendo resultados de más satisfacción en su vida, ¿no? Que desprenda otro tipo de energía, porque eso en sí mismo ya es tremendamente valioso a la hora de influir o contagiar en la interacción con los niños, ¿no? Desde los más pequeños que se hacen juegos, pues vamos a jugar al minuto del silencio, ahora vamos a hablar de las emociones y se comparten valores, luego ya con los adolescentes, pues bueno, es conquistar esa complicidad para que se abran y escucharles, sobre todo escucharles muchísimo, que no escuchamos a los jóvenes, no escuchamos a las nuevas generaciones. Los profesores parten de la base de que tienen las respuestas, ¿no? Y esto también forma parte de esa ignorancia a la que hablamos al principio, ¿no? La respuesta está en el interior de las personas, no está fuera, ¿no? Lo que está fuera son sucedáneos de respuestas, ¿no? Entonces, un poquito esa es la perspectiva, ¿no? Por supuesto, para mí un educador, un profesor, un facilitador, es que para mí es la profesión más bella que puede existir en este mundo. Y el primer profesor, el primer maestro, el primer educador es el padre. Es el padre. O sea, ya puedes mandarlo al colegio más avanzado, consciente y tal, que si tú no eres un ejemplo para tu hijo va a mamar un montón de ti. Si las neuronas espejos, es que los hijos imitan. Te pones delante de un bebé y dices, gugu tata, y el niño dice, gugu tata. Pero si dices pipí, dice pipí. O sea, lo repiten todo, ¿no? Entonces, por más colegios maravillosos que les mandes, al final maman muchísimo a los padres. O sea, el gran maestro para mí es el padre, ¿no? La madre. Y luego, por supuesto, todas las personas que se dedican a la docencia, ojalá, en el mundo que yo visualizo, todos son referentes en sí mismos, son personas transformadas, son personas inspiradoras, ¿no? Y una persona inspiradora es una persona que ha seguido su propio camino en la vida. Que sigan con esa vocación, pero lo que lo hagan desde sabiduría, no desde ignorancia, ¿no? Porque al final, bueno, todo eso se acaba perpetuando, ¿no?
Pues pregunta. Pues a mí una pregunta que me ha inspirado mucho es, ¿qué haría con mi vida si no tuviera miedo, ¿no? Porque al final la mayoría de excusas y justificaciones que tenemos en nuestra mente rascas y la raíz es el miedo, ¿no? Que también es la falta de confianza que una vez más es el legado de esta educación industrial, ¿no? Pero bueno, yo soy tremendamente optimista, tremendamente positivo porque veo que la sociedad a nivel individual está en un momento de transformación brutal, ¿no? Un placer compartir. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias. La verdad es que Lucía, fijaos, tengo aquí la pulserita con la L de Lucía, tú. O sea que me espera un gran viaje. A ver, el miedo nos limita y también para mí es una oportunidad para entrenar la valentía, la confianza, el coraje. Son ambas cosas, ¿no? Al final, todos nuestros defectos que vienen del déficit son una oportunidad para aprender, para evolucionar, ¿no? No hay que crearnos enemigos internos, ¿no? Ya tenemos bastantes por trascender fuera. Un placer. Muchas gracias.